Esta historia comienza en el territorio de Edosea, donde una niña llamada Alicia, quien vive con su padre, le preguntaba curiosa por qué en el mapa estaban rodeados de algo negro. Así que su padre, sabiendo que algún día ella le preguntaría, le explica que esto se debe a los 4 reyes de las bestias mágicas, los cuales dominaban los 4 puntos cardinales y han eliminado a todas las misiones de exploración que han enviado. Por este motivo no conocen nada más de ese territorio, aunque suponen que el mundo es mucho más grande. Y Alicia le pregunta si entonces tendrían que vivir por siempre allí, lo que su padre niega porque según la leyenda hay un héroe que se levantará y con las armas sagradas entregadas por el rey Hayden podrán eliminar a aquellos reyes de las bestias demoníacas, liberándoles el resto del mundo que aún es desconocido para ellos. Así que muchos tienen esperanzas en que esto suceda, ya que las armas del rey otorgan un multiplicador de poder, y Alicia dice emocionada que entonces ella quiere tener una de estas, pero su padre le confiesa que para esto debería ser reconocida como una heroína, lo cual es bastante difícil, y ella dice que lo hará, aunque su padre solo lo miraba como un sueño de la infancia. Luego de unos años, Alicia miraba aquel recuerdo de su padre y sabía que estaba por cumplir aquella promesa que le hizo, aunque estaba rodeada de algunos héroes más quienes hablaban entre ellos presentándose de la región de donde provienen, aunque se interesaban al ver una mujer entre ellos y quien no se ha presentado. Pero mientras hablaban, es Stefan quien les pide que estén alerta porque estaban en territorio de bestias mágicas y podrían ser atacados en cualquier momento, molestando un poco a los demás porque aquel chico se creía el líder solo por ser calificado como el más poderoso de todos en aquella misión, mientras que Stefan solo le sonreía a Alicia. Unos segundos después, el carruaje se detenía y el conductor avisa que no podrá seguir porque el camino es muy escarpado, así que mientras Stefan daba el aviso, notaban cómo las bestias mágicas los atacan. Así que en cuestión de segundos, todos los héroes salen y el chico les daba las instrucciones para atacar, ya que deberían asegurar el lugar. Además, deberían ir de inmediato hasta lo más alto de la montaña y todos comenzaban a usar los tesoros sagrados que se les habían entregado, consiguiendo acabar con monstruos de golpes certeros, y juntos avanzaban como grupo por una cueva en dirección hacia uno de aquellos reyes de las bestias mágicas, pero la lucha se intensificaba y cada uno se encargaba de los monstruos que estuvieran a su alcance con sus habilidades otorgadas por aquellas armas. Y hasta incluso uno parece que se equivocó de anime, porque tremenda genkidama que se lanzaba. Aún así, ni siquiera una ida de 4 cabezas los detenía, ya que con rapidez lograban eliminarla, y Alicia remataba una de aquellas cabezas para ir a reunirse con sus compañeros, saliendo por fin de aquella cueva donde llegaban hasta el cubil del rey de las bestias mágicas. Allí esperaban poder ser los primeros en cumplir la leyenda de acabar con uno de estos reyes, y Alicia advertía que algo se acercaba, ya que el suelo comenzaba a temblar y notaban cómo desde el pico de la montaña una bestia emanaba una gran luz. Incluso un rayo caía cerca y luego de la explosión miran cómo frente a ellos estaba nuestro prota, el rey de las bestias mágicas del sur, conocido como Clebates de la luz de la luna. Pero Stefan le daba ánimos a sus compañeros porque son los 13 héroes escogidos para acabar con aquel rey y comenzaban a avanzar. Pero entonces Alicia mira cómo en un segundo su compañero era estampado contra una roca y quedaba destrozado. Además, cuando otro se lanzaba para vengarlo, era eliminado en el aire y uno a uno comenzaban a caer, pero Alicia les advertía que los ataques provenían desde las sombras y debían escapar, así que comenzaba a saltar y usaba movimientos en el aire para evitar ser impactada, lo que asombra a Clebates porque era muy astuta, aunque el resto de los humanos le parecían bastante normales y seguían cayendo. Incluso algunos de ellos no podían controlar el máximo del poder en sus armas y eso los condenaba, pero mientras seguían atacando, nuestro prota pensaba que los humanos habían avanzado demasiado porque hace algunos milenios que no sabía sobre ellos, y lo que recordaba era que estaban al nivel de algunos insectos, pero ahora estaban aquí intentando enfrentarlo, así que cuando Alicia consigue acercarse y ella sale un rasguño, supone que si estos humanos estaban tan enfocados en un objetivo, debería averiguar qué es lo que buscan o si suponen un riesgo para su mundo, así que explotaba su poder en este momento, causándole varias heridas a Alicia y la enviaba por los aires, donde ella se disculpaba con su padre porque su misión como heroína no terminó como lo había esperado.
Unos minutos después, en la capital real, algunas personas terminaban su jornada con normalidad cuando notan que algo aterrizaba en una de las torres, así que huían aterrorizadas al ver que era una bestia mágica. Mientras que nuestro prota observaba aquella ciudad de homínidos porque según lo que dijeron los que lo atacaron, el rey de este lugar fue quien los envió, por lo que ya sabe qué es lo que debe hacer y cuando un grupo de soldados lo atacaban no consiguen hacerle nada, ya que comienza a avanzar por los tejados y usando sus colas causaba una gran destrucción a su alrededor, lo que hace que en el castillo preparen la máxima seguridad para intentar defender al rey y preparaban su mejor armamento, pero sin importar cómo atacaran no hacía nada nuestro prota, quien sentía como si estuviera luchando contra insectos y destruía las defensas del castillo, donde un soldado le avisaba a su rey que una bestia mágica gigantesca los estaba atacando, pero Hayden ya supone de quién se trataba y seguramente los héroes fallaron, así que lamenta que no alcanzaran el máximo potencial de la forja y avisa que cerrará el horno porque el fuego de Hayden no debe extinguirse, así que un grupo de soldados preparaban los cañones y atacaban, pero nuestro prota seguía sin inmutarse, aunque pensaba que lo único diferente de aquellos humanos que lo atacaron fueron las armas carmesí con la que incluso aquella chica logró hacerle un poco de daño, por lo que si estos humanos son capaces de avanzar mucho más y desarrollar mejores armas junto con mejores estrategias podrían ser un peligro más adelante, así que debería analizarlos con más detenimiento y evitarlo. Justo cuando el rey llegaba hasta la forja de su reino donde planeaba entrar, pero comenzaba a escuchar grandes explosiones. Entonces miraba asombrado cómo el techo del lugar desaparecía y en el aire habían grandes escombros y soldados por todas partes, mientras que nuestro prota se acercaba con imponencia hablándole ya que supone era el rey de Hayden y debe responderle porque de lo que diga dependerá el futuro de su raza, ya que si todos aquellos tienen el mismo potencial amenazante acabaría con cada homínido que exista en este mundo. Así que pregunta el motivo por el cual envió a aquellos héroes a eliminarlo y Hayden le dice que una bestia mágica jamás lo entendería, pero en ese momento perdía la cabeza y nuestro prota responde que sí lo entendió, así que destruye todo aquel lugar para luego marcharse porque entonces creará un ejército y destruirá a todos los homínidos, pero mientras avanzaba escuchaba un llanto y una mujer herida desde los escombros le ruega que salve al bebé, aunque nuestro prota le dice que parece estar equivocada porque era una bestia mágica y ahora decidió exterminarlos a todos, aunque la mujer le dice que los bebés no tienen la culpa de lo que hicieron los adultos, ya que aquel niño ni siquiera decidió nacer aquí, pero nuestro prota le dice que igualmente para él todos son iguales sin importar que sean adultos o niños, ya que con el tiempo también empuñarían aquellas armas e irían en su contra, así que si espera que aquel bebé sea diferente debería de probarlo, y aquella mujer le dice que no tiene una forma de hacerlo ya que estaba a punto de morir, pero si alguien puede probarlo era aquel bebé y le ruega que lo haga ya que justo caía al suelo sin vida, por lo que el bebé lloraba aún más fuerte y nuestro prota con una de sus colas lo sujetaba y se lo llevaba, ya que igualmente para él el tiempo pasaría muy rápido y se dará cuenta si lo que decía aquella mujer era cierto o no. Y ahora un poquito de contexto. En el continente de Edosea habían 5 tribus de homínidos, los cuales tenían sus propias características de lucha y conocimiento, siendo la tribu Slarda los más alejados de las demás tribus y los Hayden eran los más antiguos de todos, ya que tenían el conocimiento de la forja para poder convertir los minerales mágicos con maná en armas muy poderosas, pero solo los de la familia real sabían cómo conseguirlo y un Hayden de sangre pura era bastante difícil de hallar. Y con esto terminamos el contexto. Nuestro prota por su parte llevaba al bebé hasta su guarida en la montaña lunar y alejaba a las demás bestias mágicas que se interesaban, aunque el llanto lo agotaba y usaba su poder mágico para restaurarle la energía vital al bebé, lo cual sabía solo sería temporal y se extrañaba por lo débil que era aquel cuerpo, pero notaba que estaba cubierto por heces y orina, así que arrojaba al bebé a un lugar donde unos insectos comenzaban a acercarse, aunque nuestro prota le dice que no tendría problemas porque los insectos se encargarían de limpiar sus restos y mientras aquel bebé vuelve a llorar, no sabe por qué aceptó lo que le dijo aquella homínida, pero jura que será testigo del crecimiento de este bebé porque como rey de las bestias mágicas no puede retractarse y depende de lo que haga aquel bebé, decidirá el futuro del resto de los homínidos de ese mundo.
Unos minutos después, Alicia estaba recordando aquel día en el que vio a su padre morir frente a sus ojos y aquella figura que estaba oscura en su espalda luego de que su casa fuera destruida. Pero entonces despertaba sin saber qué fue lo que sucedió y se levantaba intentando entender qué pasó. Pero escuchaba en este momento la voz de nuestro prota y se preparaba para luchar aunque no tenía su espada, y Clebates le dice que arrojó sus armas junto con los cuerpos de los demás al fondo de la montaña, ya que solo la revivió a ella porque es la única que le sirve para lo que necesita, y es por esto que le dio parte de su sangre demoníaca. Así que ahora en sí era un cadáver andante, lo que dejaba impactada a Alicia, y en este momento nuestro prota le pide que se la saque. Sí, así como escuchan, y no era broma. Pero Alicia no entiende por qué le ordenaba esto y sin saber el motivo no puede resistirse, ya que su cuerpo empieza a moverse por sí solo, mientras que nuestro prota le dice que debe alimentar al bebé, así que por esto es que debe hacerlo, y Alicia solo gritaba demasiado avergonzada. Unos segundos después, nuestro prota preguntaba por qué no podía alimentarlo y Alicia le dice que era virgen, así que no podía hacerlo. Además, la vergüenza la hace rogarle que mejor la elimine, pero nuestro prota le advierte que no lo hará, porque ahora portaba su sangre en su interior, aunque en ese momento el bebé comenzaba a llorar y le dice que no puede calmar su hambre sin importar cuánta magia use para restaurarle su energía vital. Pero Alicia no entiende qué es lo que hace con un bebé del reino de Hayden y nuestro prota le ordena que le explique cómo se alimentaba un bebé. Entonces ella no puede resistirse y le explica que si la madre no estaba disponible, normalmente se contrataba una nodriza que pudiera alimentar al bebé, ya que se le pagaba con algo de dinero para que lo hiciera, y Clebates le dice que esto no sería posible porque no tiene dinero y necesitaban otra opción. Entonces Alice le dice que podían hacer un trueque, ya que tiene minerales muy valiosos y estos se los aceptarían. Entonces nuestro prota decide que irá a conseguirle una nodriza y Alice lo niega porque con esta apariencia causaría terror en cualquier lugar, por lo que en cambio le pide que le entregue al bebé y ella le conseguirá una nodriza que lo alimente, pues en su mente planeaba separar lo más que pueda aquel bebé de una bestia mágica como él. Pero nuestro prota se niega porque el bebé podría morir lejos de él y esto no le servirá, aunque entiende que con su apariencia sería un inconveniente para que el bebé se desarrolle como un homínido, así que usando su poder se iluminaba completamente y una descarga de poder cubría el lugar. Luego preguntaba si esta apariencia funcionaba, asombrando a Alice, mientras que Clebates le dice que es la apariencia que tenía quien le dio al bebé, así que usando su poder de las sombras ocultó sus demás rasgos. Bueno, casi todos, porque las colas sobresalían varios metros y al notarlo, sí, decide que es mejor esconderlas. Pero nuestro prota sabe que además necesitaría un nombre y decide que sería llamado Glenn, mientras que aquel bebé sería llamado Luna, y luego le preguntaba el nombre a Alicia, quien se lo dice, así que nuestro prota, usando su magia, hace aparecer algo de telas para luego marcharse porque deben ir hasta una ciudad, y Alicia quedaba bastante sorprendida. Unas horas después, Alicia lavaba a Luna y nuestro prota llegaba preguntándole por qué se tardaba tanto. Además, comenzaba a darle instrucciones porque no parece saber cómo limpiarla, y entonces Alicia se molestaba porque no podía negarse a las órdenes y seguía todo lo que él le pedía. Pero luego de cambiar a la bebé, Glenn le dice que los insectos hacían un mejor trabajo y en este campamento no había nada que le sirviera, lo que Alice confirma porque todas las provisiones importantes quedaron en la base de la montaña, razón por la que nuestro prota le ordenaba que se lavara, ya que ni siquiera un monstruo estaría así de desasiado y al menos debe cambiarse las ropas para que no estuviera tan ensangrentada. Lo quería el orgullo de Alice porque era una heroína que estaba bajo las órdenes de una bestia mágica, aunque al lavar la tela en la que estaba envuelta Luna se asombra porque era de la familia real. Mientras tanto, en las ruinas de Hayden llegaba un chico quien se molestaba porque la leyenda terminó causando esto y seguramente todo fue culpa del rey porque cree en esta leyenda, así que no debió atacar al rey de las bestias mágicas y por ahora buscaba sobrevivientes ya que la princesa heredera debería escapar luego del bautizo, mientras que en una colina un grupo de hombres observaba las ruinas y confirmaban que la leyenda había caído, por lo que el general Dorell avisa que volvería a darle aviso al emperador sobre lo que sucedió, pero es seguro que ahora no serían los únicos que intentarían apoderarse del territorio de Hayden, así que deben ser los primeros en conseguir la información sobre la forja de minerales mágicos, por lo que dejaba encargado a Maynard para que investigue en las ruinas y si encuentra a alguien de la familia real debe capturarlo con vida porque su prioridad es aquella información.
Alicia por su parte reclamaba porque robó aquel bebé de la familia real, lo que nuestro prota niega ya que en realidad se lo encomendaron y no sabía que era de la realeza, aunque tiene sentido porque estaba en medio de los escombros del castillo que destruyó cuando acabó con el rey Hayden, lo cual dejaba más impactada a Alicia, pero Clem recuerda que ellos lo atacaron primero, mientras que la chica le explica que si se trataba de una heredera seguramente sería buscada por todos ya que solo ella podía usar la técnica de forja de minerales y nuestro prota entiende que hablaba de aquellas armas con las que lo atacaron, aunque le parece perfecto porque si ella estaba destinada a esto, entonces él podría devolverla a su lugar en el trono mientras controlaba lo que hiciera desde las sombras. Así podrá observar a los reinos humanos y cuando le plazca los podría exterminar. Esto llenaba de miedo a Alicia, pero llevaba el mineral que había recolectado y mientras avanzan sabe que debe evitar que la humanidad muera, por lo que también debe evitar que aquel bebé sea apartado de Clem, aunque parece estar muy obsesionado y con un ataque de ira podría acabar con todo, así que ella salvaría a la humanidad sin importar lo que deba hacer y en este momento un bandido aparece por la espalda impactando en el cuello a Clem, pero al ser rodeados Alice supone que todos aquellos hombres estarían muertos, aunque quedaba en shock al ver que nuestro prota cae al suelo y sangraba mientras ella también era golpeada y caía inconsciente. Unas horas después estaba soñando con sus compañeros antes de la misión y despertaba en una carroza junto a otras personas, pero entonces descubre que estaba esposada y al final de la carroza estaba nuestro prota diciéndole con una sonrisa que tal parece fueron capturados. ¡Neta, me lo juras! Alice en ese momento pregunta qué sucedió y nuestro prota solo le dice que Luna estaba a salvo así que no debía preocuparse, pero ella se acerca preguntándole por qué cayó al suelo con este impacto y si acaso perdió sus poderes con este aspecto humanoide, lo cual Clem niega, pero sí confiesa que le sorprendió ver lo débil que es su piel y el cuerpo humano. Además no ha hecho nada porque quiere conocer ese lado de la parte humana porque notaba que no fueron los únicos sino que hay muchas más personas que fueron llevadas contra su voluntad y le pide que le explique un poco más de la situación, así que Alice le dice que son los bandidos que los capturaron y seguramente planean venderlos como esclavos, por lo que Clem pregunta qué tan fuertes son aquellos bandidos y ella le dice que no mucho, pero son personas malvadas que solo buscaban dinero de la manera más sucia y aprovechándose de los demás, así que le ruega que no juzgue a los humanos por estas escorias que no merecen ni siquiera perdón, algo que nuestro prota acepta. Luego de unas horas llegaban hasta la guarida de los bandidos donde los bajaban y comienzan a darles indicaciones para las zonas donde deben ir cada uno de ellos, justo cuando uno de los capturados intentaba escaparse pero uno de los bandidos arrojaba un cuchillo que lo impactaba en la espalda, así que el líder de aquellos bandidos que son los cuervos avisaban que acabarían sin piedad a cualquiera que se resista o intente escapar, por lo que ordenan que sigan avanzando y en el caso de Alice le piden que ella los acompañe porque la pasarían bastante bien, mientras que nuestro prota era llamado por una mujer quien le avisa que su lugar era en esta casa, aunque se asombraba al ver que tenía un bebé en brazos y llamaba a Ner, quien terminaba tropezando. Esto fastidiaba a aquella mujer porque era muy torpe y le recuerda que su obligación es mantener a los lactantes, pero Ner quedaba asombrada al ver a nuestro prota y aquel bebé que mantenía en sus brazos. Y un datico interesante para más adelante, al fondo de aquel pozo había una espada bastante llamativa. ¿Y a mí? ¿Qué me importa? Unos minutos después, Alice era presentada ante Broco, el líder de aquella guarida, y este les reclamaba a los dos hombres que no deben llamarlo por su nombre, sino deben referirse a él como jefe. Además, mostraba a su mascota Betty, quien se descontrolaba un poco, pero Alice pensaba que era increíble cómo alguien podía haber dominado un monstruo de este tipo, mientras que Broco se acercaba a ella mostrándole las piedras que trajo, porque según le dijeron, parecen que bajó de la montaña de la luna con aquella bolsa. Algo interesante, porque según supo, hace poco Hayden envió 13 héroes que según se dicen murieron luchando contra Clebates, pero también decían que había una heroína entre ellos y sospecha que estaba frente a esta heroína, ya que no pareció sorprenderse cuando vio a Betty, así que no era una chica normal, pero a mirarla fijamente no cree que sería bueno desperdiciar todo lo que puede ofrecerles y comenta que Clebates destruyó la ciudad y el castillo de Hayden, lo que para ellos terminó siendo bastante beneficioso porque sin la familia real tendrían mejores opciones
inversiones y mejores negocios. Así que sacaba una daga que asombraba a Liz porque la punta tenía un tono rojizo, algo que debía ser imposible porque solo la familia real las portaba y los héroes, lo que Draco confirma, pero esta no era una arma de aquellas, sino que se trataba de una réplica falsa, aunque muy pocos lograban notarlo porque se alcanzaban a parecer bastante, y ahora que Hayden murió junto con gran parte de la realeza, las armas carmesí serían mucho más raras de conseguir, por lo que ellos ahora lo aprovecharán para obtener una gran fortuna con sus réplicas. Además que hay tesoros que han comenzado a valer mucho más, como las espadas carmesí, aunque es muy difícil conseguirlas y lo más fácil es acabar con un héroe y robársela, por lo que ahora le preguntan qué sucedió con su arma, ya que seguramente la dejó tirada en medio de la montaña mientras huía de Clebates. Así que espera les dé información sobre las otras 12 armas de sus compañeros, y por esta razón a la siguiente mañana saldrían temprano para conseguir estas armas, pero los otros dos hombres no creen que sea lo mejor porque primero deberían aprovecharla para sacar la arma del pozo, y Broco lo niega porque tenían la oportunidad de conseguir más de 10 armas, así que debían vigilarla, dándoles también el permiso para que la disfrutaran aquella noche y le enseñen por qué no deben desobedecerlos. Nuestro prota, por su parte, estaba viendo cómo aquellos bandidos disfrutaban de sus bebidas y reían, mientras que Ner se encargaba de alimentar a Luna, y segundos después un hombre le reclamaba molesto porque necesitaba más bebidas. Así que Ner dejaba a Luna prometiendo que luego volvería para seguir alimentándola, y se marchaba mientras aquel hombre la insultaba. Pero Clem, por su parte, servía a todos aquellos que le pedían comida, y algunos hombres comentaban que fue una buena captura porque es muy obediente y no se queja, aunque la mujer les dice que le daba algo de miedo porque tiene la piel muy pálida y estos ojos la asustaban. Pero en aquel momento Ner caía al suelo luego de que le hicieran tropezar, y los hombres le reclamaban que eran unas muy buenas bebidas, así que se la llevaban a la fuerza fuera de aquel lugar para darle su merecido castigo, mientras que Clem oía como algunos hombres no entendían los gustos de aquellos chicos con Ner. Luego de unos minutos, los dos hombres dejaban a Ner después de darle su castigo y esperaban que no volviera a cometer los mismos errores, pero mientras se iban comenzaban a sentirse bastante extraños y creían que era por las bebidas, pero entonces caían al suelo sin vida porque nuestro prota los ejecutaba y absorbía desde las sombras. Luego iba con Ner comentándole que es muy buena para alimentar a los bebés y le pedía que le dijera todo sobre ella, porque quería saber qué tipo de persona era, y Ner le dice que ella siempre ha pertenecido a los cuervos desde que tiene memoria, ya que no sabe quién era su padre y a su madre no le recuerda su rostro con claridad, porque supone era una esclava que siempre recibía bastante daño de parte de aquellos bandidos, y cuando tenía más o menos 12 años su madre desapareció, aunque no sabe si fue que murió o escapó, pero desde entonces casi todos los hombres comenzaron a desquitarse con ella. Así fue como perdió casi todos sus dientes y ahora solo escuchaba por uno de los oídos, por lo que comprendió con el pasar de los días que su madre era quien la protegía de aquellos hombres, y todo mejoró un poco cuando Carmen llegó, porque esta le decía que los hombres se irían satisfechos si los consentía un poco, así que aquella mujer comenzó a enseñarle cómo tratar a los hombres para evitar tan malos tratos, y las cosas solo mejoraron un poco, aunque nuestro prota le dice que según supo solo las que han tenido hijos pueden amamantar, y le preguntaba qué sucedió con el suyo, lo que de inmediato ponía triste a Ner, quien confiesa que este nació muerto, aunque cree que fue su culpa porque lo sentía como se movía en su panza, pero cuando nació no tenía vida y fue como perder una gran parte muy importante de ella, ya que se sumió en la oscuridad y perdió sus ganas de vivir porque no quería hacerlo sin tener su hijo, aunque una noche despertó con un bebé que se alimentaba de ella y aunque no sabía de quién era, lo aceptó al notar su hambre. Así que poco a poco comenzó a darle de comer a los bebés que llegaban, y aunque no sabía de dónde venían, consiguió una nueva motivación: ayudar a aquellos bebés que vinieran y que no murieran, porque en sus otros dos partos tampoco tuvo éxito con sus hijos, y nuestro prota le agradece por confesarle todo esto, ya que no parece ser nada fácil. Así que le pide que lo acompañe porque la quiere contratar como la nodriza de Luna, ya que no parece ser alguien en quien deba desconfiar. Además, parece que a Luna también le agradaba y le ofrece su mano para que lo acompañe, ya que debe decidir si volverse la nodriza de Luna o quedarse siendo la mercancía de estas escorias por siempre. Algo que asombraba mucho a Ner, pero lamenta decirlo porque es imposible, ya que él es un simple esclavo y ella también tiene su papel en este lugar, que es alimentar a los bebés que lleguen, por lo que no hay nada que pueda hacer, y se marcha disculpándose.
Unos minutos después, Alice era obligada por aquellos hombres a que camine por un puente elevado donde le advierten que no debe intentar nada extraño porque si cae por allí perdería la vida contra el peñasco, aunque ella pensaba que esto parece ser los restos de una mina de mineral mágico y se hace una idea de dónde estaban. Pero entonces notaba algunos hombres al fondo y los bandidos dicen asombrados que parece que tenían a alguien valiente que buscaría lo imposible, explicándole a Alice que debe saber sobre la historia del héroe Codwall, y Alice confirma sus sospechas porque allí fue donde murió, algo que ellos también confirman justo cuando aquel hombre esperaba que cumplieran su promesa, aunque cuando saltaba Alice intentaba gritarle para que no lo hiciera porque ella ya sabía lo que sucedería, pues la mina estaba inundada por completo y si la leyenda era cierta habían bestias en este lugar, justo cuando unos monstruos atrapaban al hombre y salían fuera del agua horrorizando a la esposa de este hombre, quien miraba cómo las bestias lo devoraban por completo y los bandidos solo se burlaban de todo lo que sucedía. Pero Alice sabe que es imposible bajar porque se trataba de Albensis, bestias mágicas acuáticas y las responsables de acabar con la leyenda del héroe Codwall, quien vino a esta mina luego de que aquellas bestias aparecieran, pero ni siquiera siendo el héroe más fuerte de aquel tiempo consiguió derrotar a estos monstruos a pesar de tener una espada capaz de separar el agua de la tierra, así que supone que esto era lo que estaban buscando aquellos bandidos en este lugar y ellos lo confirman, aunque también quisieran obtener su arma, pero ella se niega a darles algún tipo de información porque vio como aquel hombre ya estaba destinado a su muerte, pues nunca habían pensado en salvarlo, aunque los dos bandidos le dicen que ella no tiene que preocuparse por esto, sino por los demás compañeros quienes se encargarían de hacerla pasar una noche inolvidable. Incluso Pete, uno de estos, saltaba hacia ellos emocionado porque a pesar de ser ciego puede sentir la presencia de aquella heroína y no esperaba el momento para poder disfrutarla, pero Alice se molestaba porque agradecía tener la sangre de Clebates y dislocando sus hombros logra mover los vasos hacia el frente, atrapando a Pete y lo arrojaba por un lado del puente donde comenzaban a caer los dos, aunque ella confiaba en lo que le dijo Clebates sobre que ahora era inmortal y se estrellaban contra el suelo. Segundos después, los bandidos miraban asombrados lo que sucedió y se preguntaban cómo conseguirían ahora los 13 tesoros, mientras que Alice conseguía mover un ojo y recuperaba la conciencia, aunque no podía moverse y se alegraba porque no murió, pero sabe que en este estado no podría hacer nada y pronto llegarían los bandidos, así que pensaba en una solución, justo cuando su sangre comienza a moverse y formaba una esfera sobre ella donde Clebates le hablaba diciéndole que había perdido demasiada sangre, pero Alice no comprende por qué tenía aquella forma y nuestro prota le dice que es la forma que puede usar con la sangre que había en su cuerpo, advirtiéndole que es la sangre que la mantiene con vida y si la perdía toda moriría, aunque por ahora no tiene pensado dejar que esto suceda y podría hacer que toda la sangre volviera a su cuerpo para que se regenere. Entonces Alice pregunta por qué no lo hace y nuestro prota le explica que quiere aprovechar que pueden comunicarse de esta manera para poder preguntarle algo, ya que mientras han estado separados encontró una nodriza perfecta para Luna, una que hace parte de los bandidos y que al parecer no tendría una buena vida si sigue aquí, así que pensó en contratarla para que los acompañara, pero al hacerle la propuesta, esta se negó rotundamente y quisiera entender el porqué. Entonces Alice le explica que esto se debe a que tiene la apariencia de un niño y es esclavo. Eso no ayuda en mucho y segundo, estaban bajo una banda de criminales, razón por la que seguramente esta mujer no cree que sea posible escapar, ya que los bandidos los perseguirían a cualquier lugar para ejecutarlos, así que debe ser este el motivo por el cual lo rechazó y lo más fácil y efectivo sería acabar con todos los bandidos para que nadie los persiga y supone que para él es demasiado fácil, pero nuestro prota se niega a hacerlo porque esto podría provocar rumores y que se enteren sobre su ausencia en la montaña lunar, algo que no quiere que suceda porque solo le traería problemas con la crianza de Luna y lo mejor es que nadie se entere de su ausencia, así que le dejará este trabajo a ella y Alice se niega porque es una heroína, pero nuestro prota le dice que justamente por eso podría acabar con algunos bandidos y le daba la orden que lo hiciera antes que a Luna le volviera a dar hambre, por lo que toda la sangre entraba de nuevo en su cuerpo y cuando los bandidos se acercaban miraban horrorizados cómo es que Alice se levantaba, aunque parece más bien que se estaba dando unos pasos de Michael Jackson. Pero Alice gritaba del dolor desgarrador que sentía cada vez que uno de sus huesos volvía a su posición y se regeneraba, algo que la hacía enfadarse porque ella no pidió esta maldición y aquellos bandidos, sin creerlo todavía, saben que deben atraparla, pero Alice no entendía por qué
tenía que estar en esta situación, aunque cuando la atacaba un hombre confiado porque ella debería estar muy débil, con facilidad, Alice le quitaba el arma y un parche, ya que debe obedecer la orden y acabar con aquel grupo de basura. Nuestro prota por su parte le hablaba a Luna porque no deben preocuparse por Alice, ya que fue la única capaz de hacerle un rasguño y esto no sería nada para ello, sino que en cambio deben de buscar a Ner para convencerla. Mientras tanto, Ner llegaba con Carmen, quien algo molesta pregunta por qué tardó tanto y la chica le dice que estaba alimentando un bebé. Así que Carmen lo deja pasar porque estaba haciendo algo bueno y no le gusta mucho ver cómo la dejaron aquellos hombres. Así que le recuerda que debe portarse lo mejor que pueda para evitar ser golpeada y se extrañaba porque notaba que Ner estaba muy feliz. Así que la chica le dice que solo pensaba cómo sería todo allá afuera, ya que ella llevaba desde que recuerda en este lugar. Pero Carmen le dice que muchas de las mujeres tuvieron problemas o se vieron obligadas a venir, así que no tiene buenos recuerdos de lo que es vivir allí afuera y pregunta por qué lo pensaba. Así que Ner le dice que no ha pensado en escapar, pero hace poco le hicieron la propuesta para irse con un esclavo y no pudo evitar pensarlo. Esto asombra demasiado a Carmen, reclamándole cómo es posible que ella recibiera este tipo de invitaciones, habiendo algunas mujeres más atractivas y que se esforzaban tanto, por lo que comenzaba a golpear a Ner, diciéndole que no debería de pensar en cosas así, justo cuando Broco interrumpe diciendo que no sabe por qué discuten, pero no es bueno que unas amigas como ellas lo hagan, lo que asustaba a Carmen porque no es normal que los visite, pero Broco dice que solo vino a revisar el producto nuevo, aunque Ner avisa que el bebé que llegó debería estar en el establo, por lo que Broco dice que luego lo conocerá y ahora necesita que Ner lo acompañe. Esto preocupaba a Carmen, aunque no puede hacer nada, y miraba con miedo cómo Ner se marchaba sin saber lo que sucedía, pero Carmen se frustraba porque no había nadie más que pudiera alimentar a los bebés, y justo escuchaba a Luna, así que miraba a nuestro prota diciéndole que si vino por comida para Luna no había, ya que Ner había cometido un error y cavó su propia tumba al estar diciendo cosas que no debía, por lo que ya no podrían darle comida al bebé, pero Clem le ordenaba que le dijera con lujos de detalles qué fue lo que sucedió y su poder obligaba a Carmen a hacerlo. Mientras tanto, Ner seguía a Broco por unas escaleras hacia un túnel subterráneo y confiesa que a pesar de vivir mucho tiempo allí, no sabía de este lugar, por lo que Broco le dice que eso era una mina de mineral mágico, así que no es tan extraño estos lugares, y en su caso, él era un investigador que experimentaba con aquel mineral antes de unirse a los cuervos, por lo que le pide que lo siga para que conozca algo interesante, aunque Ner se asusta cuando la luz de la lámpara se apaga y Broco enciende nuevamente la luz, dejando en shock a Ner porque hay una bestia mágica frente a ella, al tiempo que Broco le presenta a Betty, ya que en su caso logró conseguir con sus experimentos domar bestias mágicas y ahora al saber que Ner soñaba con dejar este lugar, eso lo consideraba una traición, así que sería ejecutada, ordenándole a Betty que la devore, y Ner con pánico comienza a correr mientras piensa en que debió haber aceptado la propuesta de aquel chico, justo cuando los ve detrás de Broco y se disculpa porque no podrá alimentar más a aquel bebé, pero en este momento era devorada por el monstruo y Luna lloraba, aunque nuestro prota lo calma porque es el orden natural de las cosas, ya que comen para sobrevivir y es su culpa por haber llegado tarde, pero Broco no entiende qué es lo que hace allí este chico y nuestro prota es quien no comprende qué hace una bestia mágica de aquel nivel siguiendo las órdenes de un simple humano, mientras que Broco le ordenaba a Betty que los devore, pero aquella bestia no se mueve y en cambio comenzaba a temblar y a gritar llena de miedo, llegando incluso hasta vomitar luego de algunos segundos, y Clem supone que lo hizo por el miedo que le causó, pero notaba que Ner aún tenía algo de aliento, aunque bastante débil, así que usando su magia le calma el dolor y las heridas, mientras que le pide a Luna que consuela a la chica en su paso para ir al más allá, y con su poder de sombras los alejaba de este lugar, al tiempo que Broco intentaba calmar a Betty porque era solo un niño y un bebé, pero al girarse se asombraba porque no logra ver ni a la mujer ni al bebé, sino que solo estaba nuestro prota, por lo que le pregunta qué fue lo que hizo y si acaso se trataba de un hechicero, ya que debió ser hechicería lo que usó, y Clem pregunta a qué se refiere, pero Broco le dice que no es un ignorante porque conoce la hechicería, ya que a pesar de ser algo relativamente nuevo en este mundo, él mismo fue uno de los que ayudó a sentar las bases de esta nueva rama, ya que le muestra un pequeño frasco donde tiene un poco de mineral mágico refinado y este fue mezclado con los restos de algunos insectos y sus larvas, lo que le tardó mucho tiempo en poder perfeccionarlo, pero después de este tiempo consiguió que aquel líquido al ser quemado logre
poder controlar a las bestias como Betty y que lo obedezcan. Esta era su hechicería y nuestro prota en cambio sentía un olor bastante repugnante, pero en este mismo momento Betty se lanzaba a atacarlo y Clem no conseguía defenderse al tiempo, porque no estaba acostumbrado a este cuerpo humano tan débil, pero también se molestaba un poco porque Alice no le había dicho nada sobre la hechicería y de lo que era capaz. Alice por su parte lograba cortar y herir a algunos hombres, pero seguía bastante rodeada, ya que no sería fácil acabar con una banda por completo, aunque recordaba lo que su padre le enseñaba cuando ella comenzó a entrenar, ya que no conseguía controlar bien su espada, así que su padre le decía que debía aprender a no titubear porque el miedo sería su mayor oponente, pero si superaba este miedo y conseguía que su espada se blandiera sin detenerse, sería la mejor, así que ahora ella lo hace consiguiendo cortar a algunos hombres y asombraba a los bandidos porque era una fuerza para nada natural, ya que no podían ni siquiera acercarse, aunque uno de los bandidos dice que en este caso deben usar la fuerza bruta y con un mazo gigante consigue impactar a Alice enviándola algunos metros atrás y dañando su espada, pero ella conseguía levantarse bastante molesta, aunque aquellas armas no le servían de nada al ser tan débiles, pero los demás bandidos comenzaban a acercarse para poder aprovechar que ya no tenía armas y Alice piensa que podría hacer, así que en un segundo comenzaba a correr y los bandidos iban detrás de ella para no dejarla escapar, mientras que Alice sabe que son al menos 50 bandidos y si usaba aquellas armas la batalla sería demasiado extensa, algo que no puede hacer ya que la regeneración de sus heridas la estaba agotando demasiado y sabe que no podía combatir mucho más antes de quedar exhausta, aunque el solo imaginarse lo que le harían a aquellos bandidos cuando no pueda moverse la aterroriza, ya que ella no morirá pero sí sentiría todo tipo de dolores y entonces corre hasta donde vio saltar a aquel hombre porque necesitaba la espada carmesí, aunque los bandidos no creen que ella se atreva a saltar porque nadie en 300 años había sobrevivido y Alice lo sabe, por lo que corre hacia los andamios en madera y los bandidos comenzaban a seguirla para rodearla, pero Alice cortaba algunas sogas y cuando llegaba el momento preciso cortaba una de las más importantes, avisándole a las bestias mágicas que llegó el momento de darse un festín ya que toda la estructura comenzaba a derrumbarse, así que al agua comenzaban a caer los bandidos y partes de las estructuras, asustando a todos porque las bestias mágicas empezaban a devorar a quienes tocaban el agua, pero los líderes seguían buscando dónde estaba la chica, mientras que Alice comenzaba a bajar al ocultar su presencia dentro de un barril, ya que sabía que su única opción era alcanzar la espada en el fondo de aquella mina antes que una bestia mágica la devore. Unos segundos después, Alice comienza a sufrir los efectos de no poder respirar ya que su cuerpo le pesa y su mente se le nubla. Incluso siente un deseo de volver a la superficie a pesar de saber que no puede morir, pero lucha contra aquel dolor en su interior ya que debe llegar hasta la espada carmesí y cuando el barril toca a fondo ella sale sintiendo que su cuerpo le pesa como plomo, por lo que supone estos son los efectos de no poder respirar y comienza a avanzar lentamente buscando la espada, viendo un destello rojo entre la oscuridad y al acercarse reconoce la espada, así que se estira porque si logra tomarla sabe que sus habilidades se potenciarán y su cuerpo no estaría tan débil, aunque cuando estaba por tomarla nota que un ojo gigante aparece y entiende que no había tocado el fondo de la mina, sino que se trataba de una bestia mágica titánica que habitaba en el fondo de aquella mina y acabó de despertarse. Aún así no puede creer que esto exista y trataba de tomar la espada para poder salir de allí, pero entonces comenzaba a ser arrastrada hacia el interior de la boca de aquel monstruo, aunque intentaba resistirse, pero es en vano, ya que el monstruo cierra su mandíbula luego de haberla devorado, aunque la mano de Alice consiguió quedar por fuera y empuñaba la espada, recordando las palabras de su padre, quien le decía que muchos podían ganarle en la fuerza que tenían a la hora de combatir, pero nadie nunca le podría ganar en su habilidad para extraer el máximo poder de una espada, y ella de un corte consigue herir a aquel monstruo, liberándose del agarre de la boca de este y usando el poder mágico de la espada creaba una corriente que le permitía elevarse, ya que sabía cómo funcionaba aquella espada, pues haciendo cortes verticales y horizontales se desplazaba con facilidad por el agua, que además al estar en contacto con la espada la potenciaba mucho más, pero sabía que si el legendario héroe fue vencido aquí, seguramente debió ser por aquel monstruo que debe ser de una especie ancestral, de aquellas que solo se rumoreaban en libros porque nadie puede confirmar su existencia y debieron despertarla cuando minaban, razón por la que Codwell sería tomado por
sorpresa y se impulsaba aún más para salir, ya que no podía luchar porque necesitaba aire para recuperar sus fuerzas, y consiguiendo destruir uno de los monstruos con su impulso salía a la superficie, tomando una gran bocanada de aire y expulsando el agua que había en su interior. Pero los bandidos se asombran porque ella siga con vida y que además tenga la espada sagrada, aunque en ese momento la bestia mágica colosal también se asomaba, llenándolos de terror, y con sus tentáculos comenzaba a eliminar todo a su paso, arrasando con los bandidos que siguieran con vida. Y Alice se movía esquivando porque sabía que no podría contra un monstruo de este tamaño, pero a pesar que alcanzaba a cortar la punta de los tentáculos, sabe que lo mejor por ahora sería marcharse, y en este momento los bandidos le ruegan para que no los deje allí heridos y los salve, ya que esto es lo que hacen los héroes. Pero ella le dice que no deben acudir a los héroes cuando ven la muerte de cerca, y además ella no era una heroína común, sino que ahora le servía a una entidad mucho más aterradora que una especie ancestral como esta. Entonces se alejaba, dejando que aquella bestia devore a todos los bandidos que estaban cerca, y supone que al ser monstruos acuáticos esos no saldrían de aquella mina, por lo que no habría riesgos mayores, y casi todos los bandidos murieron, así que cumplió con la orden que le dio Clebates. Además obtuvo una espada carmesí que le sirve de ayuda justo cuando oye la voz de nuestro prota, quien le dice que le habla a través de su sangre, la misma que le indicó que había terminado con la misión y según parece sufrió, pero Alice le dice que fue peor que un sufrimiento porque técnicamente se ahogó y además se enfrentó a una especie ancestral, así que podía venir a ayudarla, pero nuestro prota le dice que también estaba en apuros porque su forma humana no es tan fuerte y además ella no le había avisado sobre la hechicería, por lo que le ordena que venga de inmediato, pues le daría un buen sermón. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mientras tanto, Broco corría desesperado porque hace un momento vio cómo su bestia mágica caía cuando aquel chico hizo aparecer algo del suelo y no sabía que existía este tipo de hechicería, pero ahora debería huirlo más rápido y entonces tropezaba con algo, viendo emocionado que se trataba del cuerpo de Ner y de aquel bebé. Segundos después, Alice llegaba bastante cansada porque por la orden que le dio tuvo que correr con todas sus fuerzas y preguntaba qué sucede, pero nuestro prota entonces le pregunta por la espada y ella niega que se desharía de esta ya que le costó mucho conseguirla e incluso arriesgó su vida, pero nuestro prota le dice que el problema es este humo, el cual no parece afectar a los roedores o humanos, pero sí afectaba a las bestias mágicas porque sus sentidos están alterados y no se siente muy bien. Además, no puede volver a su forma original ya que este lugar es demasiado apretado y como Luna no estaba cerca podría terminar haciéndole daño, lo que asustaba a Alice, mientras que nuestro prota le pregunta qué sabe sobre la hechicería y cómo se puede acabar con este humo, pero ella le responde que no tiene aptitud para usarla porque la hechicería la requiere, aunque no todos pueden usarla y algunos pueden extraer el poder mágico que hay en los minerales, pero para ella son solamente minerales y nuestro prota le dice que no servía de mucho, algo que la molesta, aunque dice que había un hechicero entre los que él eliminó, pero Clem responde que deben encontrar a Ner y a Luna, aunque es posible que estén muertos por culpa de aquel hombre, y asustada Alice le pregunta qué sucedería si Luna estuviera muerto, así que nuestro prota se gira diciéndole que en ese caso no tendría ningún interés en los homínidos, lo que Alice entiende claramente porque Clebates ya tomó la decisión de eliminarlos y solo la existencia de Luna lo pospone, por lo que debe encontrarla y siguiendo por la cueva notamos un rastro de sangre, así que nuestro prota le dice que Ner estaba algo herida, aunque él intentó detener lo más que pudo la hemorragia, pero no cree que ella pueda llegar a moverse. Esto hace que Alice suponga que alguien debería estarla arrastrando. Más adelante Broco se molestaba porque Ner no lo soltaba de la capa sin importar que la golpeara, pero ella seguía aferrada sin dejarlo irse. Esto lo enfurecía, pero tampoco soltaría a aquel bebé, ya que hace unos minutos cuando los encontró y se acercó a Luna, este comenzó a llorar con fuerza destruyendo su lámpara. Esto lo sorprendió mucho porque debería ser una aptitud mágica muy alta para la hechicería y si es un Hayden de sangre pura sería del que le hablaba la leyenda, por lo que no lo soltará por nada del mundo y comenzaba a pensar en cortarle la mano a Ner si era necesario, justo cuando Alice llega pidiéndole que se detenga y Broco no puede creer que ella esté allí porque había enviado a sus mejores hombres con ella, justo cuando nuestro prota le dice que estos ya eran alimentos de bestias acuáticas y este era el ciclo de la vida, porque al menos sirvieron como comida para alimentar algo más grande, a diferencia de Ner quien luchó hasta el final de sus fuerzas, pero Broco les advierte que si daban un paso más comenzaría a cortarle los dedos al bebé y nuestro prota lo reta para que lo haga, ya que igualmente
podía curar a Luna, aunque Alice le dice que el dolor sería demasiado y ella se encargará, por lo que le dice a aquel hombre que le ofrece un trato, ya que le mostraba la espada que consiguió en el fondo de aquel pozo, asombrando demasiado a Broco porque es la legendaria espada sagrada de Codwall, y Alice la arrojaba con fuerza hacia una pared, diciéndole que esa espada le pertenecerá si lo quiere, pero no podría sacarla de la pared con solo una mano, así que necesitaría dos, y si dejaba al bebé en el suelo podría tomarla y hacer lo que quiera. Esto asombraba demasiado a Broco, quien confiesa que es asombroso como una heroína entregaba tan fácil su espada sagrada, pero ya sabe por qué lo hace, pues este bebé tiene sangre real y es un tesoro aún más valioso que aquellas armas, así que quiere quedarse con ambos tesoros porque uno solo no le bastaría, y a cambio quisiera que le diga la ubicación de las armas que perdieron los héroes, pero Clem le daba el permiso para que lo diga y ella le explica que estaban en el fondo del valle de la montaña lunar, por lo que Broco le agradece, ya que mostraba un frasco con un contenido extraño, diciendo que ya no volverían a verlo, pues iría por aquellas armas. Así que al verter el contenido en el aire y despertando a Luna, usa el poder de hechicería que este tiene para activar la magia del mineral. Con esto se hace invisible y no pueden verlo, algo que lo emociona, ya que podrá conseguir todos los tesoros sin ser descubierto, y mientras comenzaba a avanzar es atravesado por la espada carmesí, así que Alice la empuñaba, ya que ella le dice que aunque no podía verlo, sí escuchaba el llanto de Luna y sabía a la perfección dónde estaba para no hacerle daño. Así que Broco cae sin vida y nuestro prota sostiene a Luna, quien vuelve a ser visible luego de sacudirle el polvo de aquel mineral, pero Alice le dice que si lograron salvar a Luna fue gracias a Ner, quien parece que aún sigue con vida aunque estaba a punto de morir, así que pregunta si no pueden hacer algo y nuestro prota le dice que no puede manipular sangre de dos homínidos al tiempo. Además, no cree que sea necesario salvarla y Alice le reclama que Ner dio hasta la última de sus fuerzas para poder proteger a Luna, y cualquier madre quisiera salvar a alguien que hiciera esto por su hija, pero nuestro prota entonces avisa que para sanarla debería sacar la sangre demoníaca que hay en su interior, lo que provocaría que muriera, aunque Alice le dice que esto no le importaría porque igualmente ya murió una vez y además es una heroína que debe hacer lo que esté a su alcance para salvar a aquellos que se lo merecen. Así que nuestro prota saca de golpe toda su sangre demoníaca para comenzar a curar a Ner. Unas horas después, la chica despierta confundida sin saber cómo es que sigue con vida y miraba su cuerpo bastante extrañada, pero nuestro prota la saluda diciéndole que hizo su mejor esfuerzo de manera apresurada para poder sanarle las heridas y todo debe agradecérselo a aquella heroína que se lo pidió, la cual estaba regenerándose en este momento luego de haber comenzado a pudrirse, pero en poco tiempo despertará gracias a la sangre demoníaca, justo cuando Alice lo hace y lo primero que buscaba era su espada, alegrándose porque no la perdió, y nuestro prota en cambio le dice a Nerulu que alimente a Luna pues tiene hambre, asombrando a la chica porque es un nuevo nombre, pero Clem responde que acabó de renacer por lo que tiene un nuevo nombre y ella emocionada lo acepta prometiendo servirle. Después de unas horas logran salir de la cueva y nuestro prota le dice a Liz que se quedará con la espada porque es demasiado llamativa y no quiere más problemas con bandidos, algo que entristece a la chica, pero Clem promete que se la dará cuando sea necesario, y justo en el Uru llega con todo el equipaje que consiguió de lo que encontró por allí, aunque confiesa que se siente un poco mal al llevarse estas cosas, pero incluso consiguió ropa para Luna y Alice pregunta si puede llevar todo esto, lo que en el Uru confirma porque siente que su cuerpo ahora es muy liviano. Y Alice se extraña pensando qué es lo que había hecho Clem mientras ella estaba sin vida, pero la chica le dice que además podría llevarle una espada o una armadura de las que hay en la oficina de Broco, pues hay varias, así que Alice emocionada pregunta si puede llevarse una y nuestro prota lo confirma, así que ella corre emocionada porque no quiere quedarse sin una espada que empuñar, mientras que Clem caminaba junto a Neluru preguntándole si se siente emocionada de irse, mientras que ella le confiesa que se siente un poco mal al no poder despedirse de Carmen y de las demás chicas, porque este lugar siempre fue su hogar y no es como que tenga buenos recuerdos, pero hubiera sido bueno despedirse, justo en el momento cuando nuestro prota nota que alguien caía sobre ellos a gran velocidad. ¡Oh, no! Mientras tanto, Alice llegaba hasta la oficina de Broco donde encontraba algo de dinero y se lo quedaba porque le serviría. Además, encuentra una armadura de cuero para mujeres y no sabe qué uso podría haberle dado a aquel hombre, pero se la pone porque no quiere sentir más dolor en un combate. Además, miraba algunas espadas y elegía una que le parecía la mejor opción de todas, aunque justo en ese momento Clem atravesaba la pared y ella se asustaba al verlo, pero nuestro prota solo dice que este cuerpo es demasiado ligero y sale volando con cualquier cosa, mientras que al lugar
lugar entraba un chico y Alice sabía que era muy poderoso, por lo que se preparaba, consiguiendo esquivar una patada por muy poco que asombraba también al hombre porque sí era bastante rápida. Pero Alice con mucho esfuerzo logra detener la ráfaga de patadas que le enviaba a aquel chico, el cual se alejaba un poco para luego lanzarla volando por el techo del lugar hasta caer en otra de las casas, donde Nelluru se asombraba, pero de inmediato el chico llegaba comentando que parece ser bastante resistente y avisa que no quiere hacerle daño sino que vino por este chico, mientras que Alice le dice que no sabe si es uno de los bandidos, así que preparaba su espada para usar una de sus mejores técnicas, y si esto no serviría definitivamente necesitaría la espada sagrada, así que se lanzaba con su espada ondeando como si fuera un sable de luz, y cuando estaba por cortarlo Clem le ordena detenerse, por lo que ella lo hace de inmediato y nuestro prota se acerca diciéndole que este chico los atacó por error y la golpea para que reaccione porque ya estaba enceguecida en solo atravesarlos sin darse cuenta que hubiera sido cortada a la mitad por este oponente. Pero el chico pregunta por qué menciona que fue por error, ya que estaba seguro que Nelluru tiene un olor a troll del oeste y vino porque le avisaron que en este lugar había un enano capaz de manipular a estas bestias. Pero además, al adentrarse en una de las minas encontró los restos de un troll que había sido descuartizado y al que le faltaban algunas partes, así que supone estaba frente al asesino y nuestro prota lo entiende, entonces le pide a Nelluru que los espere en la entrada del campamento, por lo que luego le explicaba a Alice que este chico en realidad es una bestia mágica pero tenía una ilusión muy poderosa que no permite ver su verdadera apariencia incluso para él, aunque está seguro que se trataba de algo con garras y alas, así que la única capaz de crear una ilusión así era la reina de las bestias mágicas del oeste, Safti, que como dato extra, ella y nuestra prota lo podemos resumir en que se odian. Aunque el chico pregunta cómo lo sabe y nuestro prota se presenta como Clem, un sirviente de un rey mágico, mientras que el chico comprende que era sirviente de Clebates y no tiene necesidad de ocultarse, por lo que mostraba su verdadera apariencia presentándose como Galt, y es cierto lo que decía. Además supo que Clebates acabó con una ciudad de homínidos y parece que estaban buscando lo mismo, porque su señora también planeaba acabar con estos seres, pero le exige que demuestre que sí es una bestia mágica y nuestro prota mostraba una de sus colas diciendo que con esto es más que suficiente, mientras que Alice se preocupaba bastante porque si era cierto significaba que los humanos son más insignificantes y los héroes no servirían para contener a todas las bestias mágicas que se camuflen, pero nuestro prota le dice que en realidad son muy pocas las bestias mágicas que pueden transformarse en humanos y hablar con ellos, ya que esto incluso les parece una deshonra el solo hecho de hacerlo, por lo que no toleraban convivir con este tipo de seres, y Gal lo confirma, aunque por este mismo motivo le preguntaba la razón del por qué aquella chica se hizo llamar una heroína si se supone que eran los rivales directos de ellos. Entonces Clem le responde que era cierto que esta humana era una de las llamadas heroínas, pero también ahora era su lacaya y tenía un encantamiento que le prohibía desobedecerlo, pues estaba siendo su guía en este mundo, al igual que quienes estaban en la entrada, porque simplemente intentaba aprender y conocer un poco sobre este mundo homínido, pero tampoco le explicaría los detalles del por qué lo hace. Entonces Galp acepta su versión a pesar de no estar seguro sobre lo del encantamiento y advierte que si se interpone en su camino ejecutará a estos homínidos que lo acompañan. Así que nuestro prota le dice que debería intentarlo y que además tiene algunas preguntas que hacerle porque no entiende el motivo para que Safti quiera acabar con los humanos si siempre ha sido una excéntrica que disfrutaba que la adoren como una diosa, algo que hacían los Augurs del oeste, y tiene que haber un motivo. Esto Alice lo confirma en su pensamiento, ya que por este mismo motivo los héroes no iban hacia el oeste, pues esta raza veneraba a aquella bestia demoníaca como una diosa. Pero Gal les dice que el motivo sucedió hace 3 días, ya que estaba sobrevolando su territorio cuando vio a 2 bestias desconcertadas pues buscaban a su cría, algo extraño, y notó también un frasco en el suelo, por lo que fue a hablar con Safti porque era la 9ª cría que desaparecía entre aquellas bestias que podían hablar, pero debían ser muchas más porque hay bestias que no pueden comunicarse bien y estaba casi seguro que tenían que ser los homínidos los causantes, lo que extrañaba a Safti porque pensó que tenía una buena relación con estos seres y ya no quería hablar con ninguno de ellos ni con su líder, sino que le daba la misión a Gal para que se infiltrara en el territorio de los homínidos y depende de lo que logre encontrar, ella tomará una decisión, lo que asombra a nuestro prota porque era la misma decisión que él tomó, y Gal le dice que llegó a este lugar siguiendo el rastro de las desapariciones, por lo que Clem entonces dice que aquella bestia mágica lo atacó primero, por lo que tuvo que eliminarla, y según lo que sabe de información
situación parece que no solo se trataba de crías de bestias mágicas, pues estuvo hablando con una de las mujeres de este lugar, quien le aseguró que había un grupo que llegaba a este mismo lugar y se llevaba a los bebés, hombres a los que incluso Broco le tenía miedo, y por esto ellas no permitían que ninguna de las mujeres tuvieran hijos, porque si no serían vendidos, y nuestro prota entiende que los hijos de Eneluru no nacieron muertos, sino que era ella quien lo hacía, lo que Carme confirma porque ningún bebé podía nacer de ellas, pues sería vendido y no se permitirían esto, algo que no hacía con orgullo, y nuestro prota le dice que igualmente Nerulu nació en este lugar, por lo que seguramente su madre la escondió hasta que fue bastante grande, pero esto era algo que ellas ni siquiera intentaron. Así que volviendo al presente, nuestro prota le dice que parece hay un grupo que compraba bebés, ya sean homínidos o de bestias mágicas, algo que Broco parecía conocer muy bien y usaba términos como la aptitud, y estaba seguro que la hechicería que mencionaba tenía mucho que ver, pero Gal no sabe a qué se refiere, y nuestro prota en cambio notaba que Alice estaba muy pensativa, aunque ella le dice que no sabe mucho sobre hechicería porque no puede usarla, pero tiene una idea, ya que podían ser los brujos quienes estaban detrás de todo esto, pues se conocen por utilizar la hechicería como armas, porque en las últimas guerras se ha comenzado a implementar el uso de brujos para cambiar los destinos de los combates, y quien más lo ha implementado es Dorel, el general conocido también como el Matadragones, quien comenzó a atacar el reino de Hayden y es el responsable de acabar incluso con la vida de su padre, ya que según este general se comenzaba una nueva era en donde no bastaban las espadas sino que debían usar la hechicería, aunque nuestro prota se asombraba porque fuera a intentar eliminarlo cuando debía vengar a su padre, y Alice le dice que esta había sido la última voluntad de su padre. Mientras tanto, en un campamento liderado por Rod, llegaba Michael luego de la exploración y el chico le daba malas noticias porque la avanzada fue destruida y no logró descubrir mucho más. Además, el ejército de Dorel avanzaba hacia el sur, lo que significaba que planeaban eliminar todo Hayden, y Rod se preocupaba porque ellos eran tan solo 6,000 soldados y le hacían falta brujos, pero saben que atacar no sería de utilidad, y Rod tiene una idea porque debían poder usar las compuertas laterales de la entrada a la fortaleza para así apoyar a las tropas que estén allí, aunque había enviado una carta a la capital pero nadie le responde, y Michael no sabe si sería cierto el rumor de que Clebates destruyó toda la ciudad, pero en este momento llegaba un mensajero avisando que recibió información sobre que las puertas de la fortaleza estaban siendo abiertas, justo en ese momento cuando Dorel llegaba hasta este lugar y era recibido por Maynard, quien le explicaba la situación ya que confirmó la destrucción del castillo y la muerte del rey, aunque la princesa parece estar en una ubicación desconocida y el hijo del rey, el legítimo heredero, no se sabe dónde estaba, pues según los rumores dicen que vieron a alguien de cabello oscuro llevándolo del castillo, pero con la destrucción se le perdió su rastro, aunque la buena noticia es que justo obtuvieron información de un grupo de bandidos llamados los Cuervos, quienes decían haber encontrado un bebé de Hayden que con la descripción parece ser quien buscaban junto al chico de cabello oscuro, así que Dorel le pide a Maynard que se encargue porque es el brujo más poderoso del ejército y confiaba en él para que logre encontrarlo. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Luego de algunas horas, nuestro prota miraba extrañado una bebida que Eneluru le había preparado, pero la chica le explica que se trataba de café, algo muy caro y que no todos podían tomar porque en ocasiones miraba que Bronco sí lo tomaba, así que le preparó un poco y espera que le ayude con la fatiga, aunque Clem se quemaba porque estaba demasiado caliente y se extrañaba por las cosas que llegaban a crear los homínidos, aunque le explicaba a Eneluru que ya no debía preocuparse por Gal, pues este se había ido volando luego de explicarle lo que sucedió, aunque en ese momento comenzaba a alegrarse por el sabor tan interesante de la bebida, y Alice llegaba con una noticia, ya que habló con algunos comerciantes y la situación estaba muy complicada en Hayden, porque les enseñaba un mapa explicando que Bowred había traspasado la frontera y comenzaba a atacar, así que las diferentes ciudades habían intentado detener el avance del enemigo, pero no han podido hacerlo, ya que sin el rey ni su capital esta guerra estaba más que perdida, además que no tenían brujos en sus ejércitos debido a que el rey Hayden lo prohibió en el país, pero la mayor preocupación es que Bowred se haga con el horno mágico, aunque sin el rey sería difícil que logren hacerlo funcionar. Justo en aquel momento, Alice también se asombraba al probar por primera vez el café, pues confiesa que en su aldea era muy difícil de conseguir, asombrándose aún más porque es bastante dulce, y Nerulu les dice que les puso azúcar para que lo disfrutaran mucho más. Además, se llevaba a Luna para que los dos pudieran seguir planeando el viaje, y Alice dice que Nerulu es muy linda, ya que le alegraba el corazón con solo verla. Aunque Clem lo malinterpreta diciéndole que no cree que sea posible que puedan procrear las dos. ¡Qué bendición!
Pero Alice le responde que en realidad lo decía porque era la primera vez que hacía feliz a una persona cumpliendo con su deber como heroína, pero vuelve al tema del plan porque según le había dicho pensaba coronar a Luna como el nuevo rey, algo que sería imposible si Bouret termina conquistando a Hayden, porque entonces no podría conseguirlo y para Clem esto se convierte en un problema. Además, Alice le dice que Luna destacaría demasiado por su sangre pura y muchos sabrían que es un noble, por lo que se volvería el objetivo principal de Bouret para convertirlo en un esclavo y así obligarlo a que use el horno mágico por ser el descendiente del rey, pero ella estaba segura que solo había un hombre capaz de liderar al ejército de esta manera y conseguirlo, pues debe ser Dorell, el mismo que se tomó la molestia de ir a buscar a su padre que ya estaba retirado, recordando como en aquella ocasión Dorell le decía que gracias al haber eliminado a este experto en esgrima, su hechicería daría el primer paso hacia la perfección, aunque no le bastaba con esto y con el poder de la espada carmesí comenzaba a destruir su hogar, diciéndole que había sido el compañero de su padre y conocía la fuerza que este tenía, por eso tuvo que hacerlo y ella llena de ira planeaba tomar una espada en venganza, pero su padre la detenía diciéndole con sus últimas fuerzas que no debería hacerlo porque Dorell era un militar que solo buscaba la guerra. Por este motivo, si ella quería convertirse en heroína como se lo había prometido, debe enfocarse en alejarse de las guerras y lograr ver más allá de la oscuridad que rodeaba al mundo, siendo esta la última petición de su padre antes de morir. Por este motivo, le explicaba que si quiere que Luna reine en Hayden debe proteger su territorio y para Clem es una molestia proteger a quienes luego exterminará, pero sabe que si debe hacerlo, al menos lo haría solo, ya que ella debe quedarse con el Luru y con Luna, pues no quiere que lo relacionen con homínidos, ya que irá con la excusa que han estado raptando crías de bestias mágicas en este ejército. Además, le recordaba a Alicia que su padre le prohibió luchar contra Dorell y ella lo sabe, aunque ella le dice que igualmente ya no es una heroína, sino que un cadáver andante y no tiene nada de malo querer venganza. Pero Clem le responde que no cree una heroína sea algo que decida dejar de ser, sino que debe recordar cuál fue su motivación en un principio. Así que Alice confiesa que ella buscaba hacer un mundo mejor para todos los que vivían allí y nuestro prota le dice que ya lo hizo para Nerulu, porque su mundo ahora era mucho mejor, así que él nunca le pedirá que deje de ser una heroína y es su decisión si dejaba de serlo. Luego se transformaba en su aspecto real enviando una ráfaga de aire que asustaba a Nerulu, quien le preguntaba a Alice qué sucedió con el amo, pero ella le explica que volvería pronto pues estaba segura que no le costaría demasiado lo que planea hacer, mientras que nuestro prota llegaba hasta una colina y lograba mirar la cúspide de su montaña. Mientras tanto, el ejército de Dorell conseguía atravesar la segunda fortaleza con facilidad y seguían avanzando, lo que empezaba a preocupar a Rod porque no deberían permitirlo y le dice a sus compañeros que deben ir hasta un río que hay cerca donde deben evitar que aquel ejército llegue hasta la próxima ciudad. Alice por su parte llegaba hasta una ciudad donde miraba que algunos hombres golpeaban a un bandido sobreviviente de los cuervos, aunque el Nerulu se asustaba demasiado al verlo, pero ella la calmaba porque nadie la reconocería con este aspecto, mientras que el bandido alcanzaba a ver por un momento a Alice y les gritaba que aquella heroína fue quien causó todo, pero nadie miraba a las chicas y lo golpeaban más reclamándole que si los héroes siguieran con vida todo sería mucho mejor en Hayden. Unos minutos después ya miraban a los 9 cuervos que habían llegado a la ciudad y de los cuales se habían encargado, pero no entendían porque todos decían lo mismo sobre una especie ancestral que brotó desde un pozo y desde hace unos días solo reciben malas noticias, desde el ataque de Clebates hasta la guerra con Bouret, aunque el líder de la aldea ordena que todos se preparen para defender su territorio, mientras que Alice notaba que la situación en aquel lugar era bastante complicada y le pide a Nerulu que no la llame como heroína sino por su nombre, porque ahora debe esconder su identidad, y cuando entraban en una posada, 2 hombres la detienen preguntándoles quiénes eran o si hacían parte de los cuervos, pero entonces la dueña del local regañaba a sus hijos por aquella actitud ya que terminarían despertando al bebé y se presentaba como Carly. Además nota que llevaban un pura sangre de Hayden y no es nada común verlos fuera de la capital, así que quiere saber qué es lo que hacen allí porque dependiendo de su respuesta dependerá cómo los traten, ya que ella parece saber luchar pues llevaba una espada, así que Alice le dice
dice que sirven a un señor muy poderoso y por ahora estaban con la orden de cuidar a aquel bebé, lo que Carly acepta suponiendo que eran criadas de algún noble que huyó de las ciudades que han sido atacadas y les daba el precio de las habitaciones, por lo que Alice, aliviada, pagaba por una de ellas junto con la comida y la mujer le ordenaba a sus hijos que le ayudaran a acomodarse, asombrando a los dos hombres porque el equipaje que llevaban en el Luru pesaba demasiado y tienen que cargarlo entre los dos. Así que segundos después las dos chicas ya se acomodaban en la habitación y Carly esperaba que estuvieran a gusto, confesando que si les extrañaba ver una cama de hierro en una aldea de carpinteros era porque el rey se las obsequió en agradecimiento por fabricarle algunas sillas al palacio, pero esos eran buenos tiempos y ahora todo estaba en guerra y no saben qué les esperaba el mañana, así que las dejaría descansar y Neluru dice que deben conseguir que Luna duerma tranquilo, sin darse cuenta que un insecto llegaba hasta la ventana donde las miraba y Maynard sonreía con alegría porque había conseguido dar con el príncipe de Hayden, así que empezaba a enviar toda una horda de insectos hacia aquel lugar. Un rato más tarde, Alice se preguntaba si Clebates ya había llegado hasta el campo de batalla y Neluru la llamaba porque Luna ya tenía su primer diente, algo que les causaba mucha ternura justo cuando Carly les dice que la comida estaba lista. Entonces Alice dice que iría por ella y bajaba junto con Carly, quien se disculpaba por el ruido ya que algunos hombres venían a comer y a beber. Incluso uno de ellos se interesaba por la chica y al saber que tenía bendición decide mejor no decir nada más. Mi ricordo a mí. Pero mientras Alice iba por la comida, comenzaban a escuchar cómo estos rumoreaban sobre la muerte del rey y el ataque de Clebates, culpando a los héroes quienes no servían para nada y solo habían adquirido el título para poder portar aquellas espadas, pero su falta de realidad hizo que terminaran desafiando algo que era imposible y al fallar en su misión causaron la muerte del rey junto con la destrucción de la capital. Incluso es culpa de los héroes que ahora Bouret los esté atacando, porque si no fuera por su fracaso todo estaría mucho mejor, lo que sorprende a Alice porque comprende que esta era la reputación que tienen en este momento de los héroes, y mientras subía las escaleras siente una presencia de bestia mágica, viendo por la ventana como algo entraba y le gritaba a uno de los chicos que no lo tocara, ya que un 100 pies gigantesco se formaba dejando bastante herido a aquel hombre, mientras que Maynard aparecía en la puerta avisando que no era un simple bicho, sino que era uno digno de ser comparado con las bestias mágicas, por lo que no deben moverse o provocarlo ya que terminarían siendo devorados sin que él pueda evitarlo. Así que Alice buscaba su espada, la cual justamente recuerda que la había dejado en el cuarto, mientras que uno de los hombres intentaba escapar pero era llevado por los insectos voladores y devorado. Así que Maynard les dice que toda la aldea estaba rodeada por miles de insectos para que nadie se les pueda escapar, y Carly le pregunta qué buscaba, así que Maynard se presenta como un alto brujo del ejército de Bouret y vino a comprobar si el bebé de Hayden que hay en este lugar tenía sangre real, justo cuando Alice oyó un grito de Neluru porque estaba siendo sometida con la cama de hierro contra una pared, ya que frente a ella estaba una alta bruja que se presentaba como Naye. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Y notaban como el pico de la montaña, y notaban como en el pico de la montaña había una bestia. Pero a pesar que podía cortar la punta de los testáculos, pero a pesar que alcanzaba con... Lo cual hace que Alice entienda claramente lo que Alice entiende completa, que no permite ver su verdadera apariencia, que no